Junio de 1944, día de los 26 días más duros para los marines. Un general de 52 años pisó un volcán y supo con certeza que jamás saldría vivo de él. El teniente general Tadamichi Kuribayashi arribó a Iwo Jima, una isla de 20 kilómetros cuadrados. Él observó la arena oscura, percibió el azufre que brotaba de la tierra y comprendió al instante que Japón lo había enviado a perecer. Él escribió: «Estados Unidos es muy fuerte para luchar, pero ahora debía defender esta roca hasta el final». Lo que construyó bajo la isla sería la batalla más brutal para los marines. Suscríbete a No Man's Land para más historias de la Guerra del Pacífico. El 19 de junio de 1944, un transporte aterrizó en pista de ceniza volcánica. Al pisar Iwo Jima, el teniente general Tadamichi Kuribayashi supo que sería su tumba. El calor era sofocante, la arena negra lo cubría todo. El monte Suribachi se erguía al sur, oscura advertencia. Kuribayashi tenía 52 años. Era un oficial de carrera y llevaba órdenes firmadas personalmente por el primer ministro Hideki Tojo. Defienda esta isla hasta el último hombre. Según su esposa, Yoshi, él ya había dicho: «Ni siquiera mis cenizas regresarán». Esta misión era privilegio y condena de muerte. Días antes, tuvo una inusual audiencia privada con el emperador Hirohito. Pero muchos creen que no fue elegido por honor, sino porque el liderazgo militar de Tokio quería que se fuera. Kuribayashi había servido como agregado militar adjunto en EEUU. De 1928 a 1930 visitó fábricas de EEUU, estudió en Harvard y vio su poder industrial. Escribió: «Estados Unidos es el último país con el que Japón debe combatir. Su fuerza industrial supera la imaginación. En un tiempo donde la doctrina japonesa glorificaba el espíritu, ese realismo lo volvió peligroso. Oficiales estrictos lo consideraban débil. Algunos vieron en enviarlo solo a Iwo Jima, superado en número, un modo de callarlo. Comprendía que las tornas ya se habían vuelto en contra de Japón, pero cuando recibió la orden de defender Iwo Jima a toda costa, aceptó sin dudar. Para él, el deber estaba por encima de la supervivencia. La isla, a 1.200 kilómetros al sur de Tokio, estaba en la ruta de bombarderos de EEU desde las Marianas. Kuribayashi supo una cosa de inmediato: no podía ganar, pero podía ganar tiempo. Si su sacrificio lograba un solo día de protección para el territorio nipón, entonces, en sus palabras, valdría un día más para nuestros hijos. Se adelantó sobre la ceniza, consciente de que estaba ingresando en la historia como un hombre que ya estaba muerto. Para entender por qué Kuribayashi aceptó la muerte, hay que entender por qué esta pequeña isla importaba tanto. Iwo Jima, una rocosa isla volcánica de tan solo 20 kilómetros cuadrados, fue clave por su estratégica ubicación en toda la Guerra del Pacífico. Estaba a medio camino entre las bases de EEU en las Marianas y el territorio japonés, justo en la ruta de los bombarderos B-29 Superfortress que atacaban Tokio y otras ciudades. Japón usaba Iwo Jima como puesto de alerta. 3 aeródromos en la isla permitieron a los cazas nipones interceptar a los bombarderos enemigos mucho antes de llegar a su suelo. Las unidades de radar podían detectar aviones de EEUU con antelación y alertar a las defensas continentales. Mientras Iwo Jima fuera japonesa, las misiones de bombardeo afrontaban peligro constante y escolta limitada. Pero si los americanos tomaban Iwo Jima, todo cambiaba. Los bombarderos dañados que regresaban podrían aterrizar seguros, evitando caer al mar. Los P-51 Mustang despegarían de allí y escoltarían bombarderos hasta Japón, algo imposible desde las Marianas por su alcance limitado.
La isla también sería base de operaciones para el movimiento de tropas y suministros, preparando una futura invasión de Japón. Kuribayashi estudió las capacidades de EEU, más que casi cualquier oficial japonés. Sabía que EEU tenía mayores recursos industriales y de combustible. Sabía que si los estadounidenses operaban desde Iwo Jima, Japón ya no tendría respiro. Perder la isla exponía el corazón del imperio. Aceptó no poder evitar que los estadounidenses tomaran Iwo Jima. Su poder aéreo, naval y logístico superaba enormemente el suyo, pero él creía poder infligirles tales bajas que quizás retrasaría la invasión de Japón. En una de sus últimas cartas, escribió: «Si nuestros hijos viven seguros un día más, defender la isla un día más habrá tenido sentido». No luchaba por ganar, sino por ganar tiempo. Era lo único que le quedaba a Japón. La primera acción de Kuribayashi como comandante fue desechar todo lo que el ejército japonés había enseñado por décadas. La doctrina dictaba defender la costa, enfrentar al enemigo al desembarcar y morir gloriosamente en una carga final si fuera necesario. Esa estrategia falló en Tarawa. Las defensas fueron aniquiladas antes del desembarco. También fracasó en Saipan, donde miles murieron en ataques Banzai que apenas ralentizaron el avance estadounidense. Kuribayashi entendió que repetir esas tácticas en Iwo Jima sería un suicidio sin sentido, así que emitió órdenes radicalmente nuevas. Ni defensas concentradas en la playa, ni cargas Banzai, ni sacrificios inútiles. Él construiría una fortaleza subterránea y forzaría a los americanos a luchar pulgada a pulgada por la isla. Quería fortificar cada posición, cubrir cada acceso con fuego cruzado y conectar cada túnel a otro. Si los americanos desembarcaban sin oposición, avanzarían confiados. Entonces, él atacaría. Les dijo a sus oficiales: «Dejadlos desembarcar, luego matadlos una vez atrapados». Rompía con el código guerrero japonés que glorificaba los ataques frontales. Su estrategia era táctica: sobrevivir al bombardeo, luchar desde la profundidad, infligir máximas bajas y retrasar la derrota de Japón todo lo posible. Para lograrlo, Kuribayashi destinó el 25% de sus tropas a la excavación, pese a la objeción de los oficiales que deseaban más instrucción. Insistió en que cavar importaba más que los simulacros. Cañones y bombarderos nivelarían la superficie, pero los túneles en roca volcánica absorberían los golpes. Estudió el terreno, marcó posiciones de artillería ocultas tras crestas y ordenó líneas defensivas con retirada gradual en múltiples capas. Oficiales subalternos creían que abandonaba el espíritu samurái. Él simplemente respondió: «El espíritu por sí solo no es suficiente para detener las balas o los obuses». Así, Kuribayashi no concibió Iwo Jima como un campo de batalla para un enfrentamiento directo, una trampa, un sitio donde miles de americanos esperarían una victoria rápida, pero en su lugar encontrarían el infierno esperándolos bajo tierra. El trabajo superó los límites de los soldados. Bajo Kuribayashi, Iwo Jima se hizo de las posiciones más fortificadas del Pacífico. Ingenieros y batallones japoneses convirtieron la roca volcánica en una fortaleza subterránea. Cada día, miles de hombres, con picos, martillos y a veces con sus manos desnudas, excavaban en túneles con temperaturas de hasta 50 grados abrasadores. Casi no había agua dulce. El aire estaba lleno de humos sulfurosos. Algunos soldados se desmayaron por el calor, los arrastraron, pero regresaron horas después, pues su labor era muy valiosa. A principios de 1945, más de 18 kilómetros de túneles unían defensas por toda la isla. Los búnkeres se reforzaron con concreto volcánico, con muros de más de 1 metro de grosor, capaces de soportar impactos de cañones de acorazados.
Posiciones de artillería enteras se enterraron y orientaron para disparar por aberturas ocultas. Las baterías antiaéreas fueron camufladas en los acantilados. Los tanques del coronel Barón Nishi se enterraron hasta sus torretas, usándose como puestos de artillería fijos. Estas posiciones tenían varias rutas de salida a otros búnkeres y cámaras de tiro. Si un búnker se destruía, los defensores reaparecían en otro sitio. Marines luego la describirían como luchar fantasmas. Los bombarderos de EEUU atacaron la isla 7 meses antes. Bombardearon Iwo Jima 74 días, soltando miles de toneladas de bombas. Luego siguió el fuego naval, que arrasó la superficie con casi 22.000 proyectiles. Desde arriba parecía devastación total. Aeródromos destrozados, edificios borrados. Mas el reconocimiento aéreo no veía lo que Kuribayashi construyó. Soldados japoneses en silencio, refugiados bajo tierra durante el bombardeo. Un veterano escribió después: sonaba como si la isla estuviera gritando, pero dentro de los túneles no sentíamos dolor. Esperábamos que la verdadera guerra empezara. A mediados de febrero de 1945, la isla parecía aniquilada desde el aire, pero los defensores, enterrados profundamente y bien situados, estaban listos para el momento en que el enemigo pisara la playa. 19 de febrero de 1945, 8:59 am. La primera oleada de EEU llegó a las costas volcánicas de Iwo Jima. Más de 30.000 marines desembarcaron al inicio, esperando feroz resistencia playera como en Tarawa o Saipán. Pero el avance fue recibido con extraño silencio. Ni un disparo. Sin artillería. Algunos marines creían que el bombardeo aniquiló a casi todos. Ese silencio no se prolongó por más de media hora. El general Kuribayashi observaba por las rendijas de observación de los túneles. Esperó a que las playas estuvieran repletas de tropas y los vehículos se atascaran en la ceniza negra y suelta. Cuando la zona letal se llenó, dio la señal. A las 9:30 en punto, todas las armas ocultas dispararon a la vez: artillería, morteros, ametralladoras pesadas y cañones antitanque. Algunos proyectiles eran tan precisos que los marines sentían que el enemigo había medido cada paso que daban. En segundos, la playa se volvió una carnicería. Los marines se hundían en arena volcánica, siendo destrozados por el fuego enemigo, sin poder reaccionar a tiempo. Más de 500 hombres murieron y 1.800 resultaron heridos solo en el primer día. Las lanchas ardían en la orilla, las llamas se extendían por el agua aceitosa. Bulldozers y Shermans intentaron abrir vías de escape por la ceniza, mas muchos fueron destruidos antes de cubrirse. Los sanitarios trabajaban bajo fuego, arrastrando a los heridos por terreno sin protección. Y aún así, esa noche no llegó ningún contraataque. Los marines se alistaron para los ataques Banzai japoneses, cargas suicidas frontales usadas en la guerra, pero no hubo ninguna. En su lugar, Kuribayashi se ciñó a su plan: máximo daño antes de la muerte sin desperdiciar vidas. Prohibió ataques Banzai tan ferozmente que los oficiales que los ordenaran serían ejecutados. Un mensaje japonés capturado esa tarde decía: dejad que sangren al subir. No malgastéis vidas en la arena, matad a 10 por cada hombre perdido. No les deis una muerte sencilla. Los marines habían desembarcado. La verdadera batalla acababa de empezar. La lucha por el monte Suribachi inició el 20 de febrero, al día siguiente del desembarco. El Suribachi dominaba el sur de Iwo Jima. Desde aquí, los observadores nipones podían dirigir artillería letal a las playas. Los marines lo llamaban un volcán con ojos. Incluso tanques dañados servían de marcadores. Cada cráter, cada cresta, cada unidad expuesta era observada constantemente.
El 28º Regimiento de Marines atacó. El avance se midió en pies, no millas. Equipos de lanzallamas pesados avanzaban rociando búnkeres y cuevas. Cargas explosivas se lanzaron en bocas de túneles. Defensores japoneses se ocultaban en pasadizos, reapareciendo tras marines o desde rendijas altas. Algunos túneles, de hasta 3 niveles, resistían impactos de proyectiles navales. Un marine lo describió así: los aniquilabas en un sitio y de repente te disparaban por la espalda. Era como luchar contra fantasmas dentro de la roca. La arena volcánica lo complicaba todo. No se podían cavar fosas bien, las granadas rebotaban y volvían. Los vehículos se sobrecalentaron. Los lanzallamas, objetivo clave, sufrieron más del 90% de bajas. Pero sin ellos, el avance se reducía a casi nada. Por 3 brutales días, los marines avanzaron entre azufre y rocas bajo implacable fuego francotirador. Túneles calurosos atascaban rifles y el agua se agotaba al mediodía. Marines luchaban con máscaras de gas por humos tóxicos. La resistencia era fanática, pero precisa. No había ataques inútiles. Cada soldado japonés debía matar a 10 americanos. Muchos se aproximaron. El 23 de febrero, una patrulla pequeña llegó. A las 10:20 a.m. izaron una banderita americana. En toda la isla, marines vitorearon, buques tocaron sus bocinas. Hombres lloraron abiertamente, incluso bajo fuego. Más tarde, una bandera mayor la sustituyó, capturada por Joe Rosenthal. Esa fotografía definiría a los Marines. Pero lo que casi nadie sabía es que la batalla de Suribachi no había terminado. Bajo la bandera izada, soldados japoneses lucharon semanas en túneles. Algunos emprendieron ataques desesperados. Otros simplemente se encerraron, muriendo de inanición o asfixia antes que capitular. La bandera en la montaña simbolizaba la victoria, pero bajo ella, la guerra aún respiraba en la oscuridad. Si Suribachi fue el preludio, las fortalezas del norte fueron el horror principal. Kuribayashi sabía que las playas caerían. Sabía que la montaña solo demoraría lo inevitable, así que ubicó su sistema defensivo final en las tierras altas del norte. Crestas rocosas, barrancos, búnkeres interconectados y túneles tan intrincados que soldados japoneses supervivientes dijeron que muchas áreas nunca se mapearon del todo. Los marines bautizaron cada puesto como si fuera una pesadilla: picadora de carne, barranco sangriento, colina del pavo, colina 382, anfiteatro. Esos nombres no se inventaron para impresionar, se ganaron con sangre. El 25 de febrero, las divisiones tercera, cuarta y quinta de marines avanzaron al norte. El avance se redujo a menos de 50 metros diarios. Tropas japonesas rehusaron luchar en superficie, salvo forzadas. Aguardaban en cámaras reforzadas a 15 o 20 metros bajo tierra y salían solo para disparar y replegarse. Un búnker destruido de día podía rearmarse al caer la noche. Un marine escribió: los matábamos y luego volvían. Volábamos los túneles y salían más por agujeros que ni sabíamos que existían. La táctica de túneles evolucionó. Los marines usaban lanzallamas para agotar el oxígeno y luego cargas para derrumbar las cámaras. Ingenieros navales inyectaron gasolina en grietas e incendiaron. La ceniza volcánica, fina como talco, hacía impredecibles las explosiones, a veces creando tormentas de fuego o solo levantando polvo tóxico. De media, se tardaban 5 horas en capturar un solo búnker. Aún así, los marines anticipaban fuego desde otro ángulo. Los cañones antitanque japoneses, ocultos en cuevas, cubrían las emboscadas planeadas. Los morteros en cuevas rocosas podían impactar rutas de avance precisas, ya que cada punto fue matemáticamente trazado un mes antes del desembarco.
Los tanques lanzallamas fueron el arma más valiosa, gastando 19.000 litros de napalm al día. Los operadores de tanques oyeron gritos antes del silencio. Sobrevivientes japoneses dijeron temer más al fuego que a las balas. El 7 de marzo, las bajas de EE-U ya excedían las estimaciones para toda la batalla. La mitad de las tropas habían sido heridas o muertas. Las tácticas de Kuribayashi funcionaban justo como él pretendía. Sus hombres no se hacían ilusiones de sobrevivir ni esperaban refuerzos, pero luchaban con una precisión calculada. Porque cada hora de sangría era una hora más para que las islas niponas no fueran invadidas. No lucharon por la victoria, sino por ganar tiempo, un tiempo que mataba a los estadounidenses más rápido de lo esperado. Para mediados de marzo de 1945, en Iwo Jima, cada avance exigía sangre. Los marines habían tomado ya el monte Suribachi y dividido la isla horizontalmente, pero el verdadero corazón de la resistencia japonesa seguía siendo un laberinto en la meseta norte. La ceniza volcánica que antes dificultaba el avance, empapada de lluvia y sangre, transformó cada zona baja en una trampa de barro. Los marines lo describieron como luchar en la superficie de Marte. Solo Marte sería más fácil. Los defensores japoneses operaban como sombras. Rara vez morían donde disparaban. Se movían por túneles ocultos, transportaban munición con cuerdas y esperaban a contraatacar hasta que los marines se agotaran despejando una posición. Un oficial expresó su frustración en una carta diciendo: «Limpiamos 10 cuevas en un solo día. Por la noche, 5 eran reocupadas. No podíamos eliminarlos a todos. Solo podíamos enterrar las entradas y rogar que aguantaran. Los tanques lanzallamas, como el M4 Sherman con unidad de alta presión, fueron la herramienta más temida del arsenal estadounidense. Las tripulaciones usaron tácticas de arcos de fuego de 70 a 80 metros en las bocas de túneles para quemar oxígeno, cocer el interior y retirarse rápido. Las cargas explosivas, a veces, expulsaban a los sobrevivientes. Muchos no sobrevivieron a la combinación, pero las contramedidas niponas evolucionaron. Algunos túneles tenían deflectores diagonales para frenar el fuego. Otras tenían secciones de agua, forzando a los atacantes a variar métodos. Había posiciones ocultas para destruir tanques lanzallamas antes de su alcance óptimo. La vida de los tanquistas duraba 10 días. La infantería luchaba detrás, a menudo con 2 o 3 máscaras de gas para evitar quemaduras por inhalación. Cada noche, pequeñas unidades japonesas se infiltraban, atacando depósitos de municiones y destruyendo hospitales de campaña. Los marines dormían con las armas atadas. Un sobreviviente afirmó: «Lo último que oía antes de dormir era un susurro: mantente despierto». Podrían volver, y lo primero que oía al despertar eran disparos que demostraban que lo habían hecho. Para el 25 de marzo, los marines controlaban oficialmente la isla, pero el combate no terminó realmente hasta abril, cuando se neutralizaron las últimas redes de túneles. En esos días finales, la resistencia japonesa colapsó en equipos dispersos, eligiendo muchos el suicidio a la captura. Los últimos bastiones fueron eliminados con cargas explosivas que dejaron cráteres aún visibles hoy. En 36 días, casi 70.000 americanos murieron o fueron heridos. Los japoneses sufrieron más de 21.000 bajas, con solo 216 capturados. Y aún en la derrota, Kuribayashi logró su propósito. Retrasó a los Estados Unidos, infligió más bajas de las esperadas. Él impuso un nuevo cálculo entre los estrategas americanos. Si esto fue Iwo Jima, ¿cómo sería invadir el Japón continental? Cuando la batalla finalizó el 26 de marzo de 1945, la isla enmudeció, mas ese silencio no fue triunfo. El suelo temblaba,
aún tras cesar los cañones, mientras equipos de demolición despejaban cuevas con explosivos. Los marines andaban cautelosos, no festejando. Sabían que soldados japoneses aún se ocultaban, aguardando la noche para atacar de nuevo. Uno escribió a casa: "Aquí nadie celebra". Sobrevivimos a Iwo Jima, pero no salimos ilesos de ella. De los más de 21.000 defensores japoneses, solo 216 se rindieron con vida. El resto cayó en combate, por inanición o por suicidio. A algunos los hallaron con granadas en el pecho. Otros grabaron sus escritos finales en rocas. Luché por el emperador. Muero por Japón. Que los que sobrevivan nos recuerden. Muchos prefirieron la muerte a la captura. Algunos se hicieron seppuku solos en túneles, antes de salir a la luz. Para Estados Unidos, el precio fue impactante. Casi 7.000 estadounidenses fallecidos, más de 19.000 heridos en tan solo 36 días, superando el total de bajas japonesas. Pero Iwo Jima, estratégicamente, entregó lo que el mando pedía. Semanas tras la toma, las pistas vitales se repararon. Los B-29 empezaron a usar Iwo Jima como base de aterrizaje de emergencia para incursiones en Japón. Al final de la guerra, más de 2.200 bombarderos dañados aterrizaron allí, aviones que se estrellarían en el Pacífico junto a sus tripulaciones. Cada aterrizaje salvó 11 vidas en promedio. Así, Iwo Jima no fue solo una isla bañada en sangre, sino un salvavidas. Pero hubo otro resultado, una lección que caló en los generales estadounidenses. Si una roca volcánica menor costó 25.000 bajas y casi aniquiló a toda una fuerza japonesa antes de que se rindiera, ¿cómo sería luchar en el territorio principal de Japón? Esa pregunta condujo a una conclusión brutal. Las estimaciones indicaban que invadir Japón podría costar hasta 1 millón de bajas americanas y de 5 a 10 millones de muertes japonesas. Formó la estrategia, aceleró las decisiones que llevaron a los despliegues atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Al final, Iwo Jima alteró el rumbo de la Guerra del Pacífico, no solo por su captura, sino por lo que reveló, que Japón batallaría no por la victoria, sino por demorar, por su honor y por causar el máximo daño posible, aún con el desenlace ya definido. Como dijo un marín décadas después, no tomamos Iwo Jima, sobrevivimos. Si buscas más historias inéditas, suscríbete a No Man's Land, donde se revelan las verdades más crudas de la historia.